vamos a tomar lo que se refiere a diseños de marcos. Vamos a enfocar un poco a la teoría de diseños de marcos, ¿sí? Resistentes a momentos. Probablemente es uno de los sistemas mayormente utilizados en nuestros medios. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, sino que tiene ventajas, obviamente. Podemos jugar bastante bien con la arquitectura. En cambio, puede llegar a ser un poco más desplazable que otros sistemas. Pero media vez estos desplazamientos estén controlados, pues no tiene problema. Debería de estar bien, ¿sí? Ojo que aquí pues vamos a continuar aplicando la normativa 341 porque, porque siempre seguimos sobre sismo resistencia, ¿ok? Bueno, entonces hay ISC 341-16 y nosotros seguimos siempre en la versión pasada. Vale la pena mencionar que pues obviamente estamos en la 22, por supuesto. Y para arrancar, si ustedes son tan amables y tienen la normativa a la mano, verán que en su capítulo E, ustedes pueden observar en los diferentes incisos. Vamos a ver aquí si tenemos la norma a la mano. Si no, permítanme un segundo. Vamos a ver aquí. Ya me pongo acá. Sismic. Voy a tratar de irles llevando. No, perdónenme. Voy a tratar de irles llevando aquí a la par la normativa. Bueno, igual ahí se hicieron algunos cortes de la misma y ustedes pueden ir, por supuesto, revisando esto. Entonces, entre los primeros sistemas, hablando de sistemas de marcos sí, resistentes a momentos, tenemos el más tradicional, el que no anda peleando con nadie, especialmente con uniones. Es bastante versátil, no tiene muchas limitantes, no tiene prejuicios, es bien fácil de controlar. Es el OMF. Cuando hablamos de un sistema OMF, básicamente lo que nosotros utilizamos es precisamente un sistema de marcos que trata de cubrir ciertas demandas. Pero, ojo e importante, cuando nosotros hablamos de que estamos, ahora sí, vamos a dejar una vez linkado esto para que no haya problema en la producción. Todavía no aparece. Bueno, dentro del ISS 341, en el capítulo E, justamente aquí, por lo menos en la última versión de las 546 páginas es la 91. Entonces acá ustedes podrán ir observando, bueno, qué alcances tiene, qué limitantes tiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos nosotros analizarlo y demás? Ahora bien, hay algo bien importante y eso se fue, digamos, eh, resaltando a través de capturas en la presentación. Todo es extracto y propiedad de ASC, ¿sí? Para que lo sepan, no hubo variación más que la versión entre 2016 y 2022. Pero no pasa nada, es bastante similar. Los cambios sustanciales no entran en el capítulo E en las partes que estamos viendo. Eso van a estar tranquilos. Luego de los ordinarios tenemos los intermedios, luego tenemos los especiales. En el capítulo E, sección 3. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la referencia de nuestra normativa AGIES NS 75, hagamos, veamos algo aquí rápido. Permítanme. Todos estos sistemas ustedes los pueden ubicar acá, ¿sí? Y precisamente, bueno, digamos que también la razón por la cual no he optado todavía por actualizar es de que hasta que sea la presentación oficial de AGIES 24, aquí tenemos nosotros la referencia al capítulo I, ¿sí? Entonces tenemos sistemas de marcos. Vean que aquí aparece el capítulo E, capítulo E.
Aquí empiezan a aparecer los compuestos, que serían el capítulo G y demás, ¿sí? Eso lo vamos a dejar a un ladito. Pero importante también que ustedes tengan en mente que donde se refiere a ASC, hablando de, vamos a ver, permítanme. Bueno, sí, en ASC también se puede identificar permítanme, las mismas condiciones, solo que la tabla, uy, no es este. Permítanme. Listo. Capítulo 12. En el capítulo 12 ustedes también tienen los diferentes sistemas sismorresistentes. Y de hecho, precisamente estos que aparecen acá en ASC son los que ustedes pueden ir precisamente observando. Bueno, si son varias páginas, ahí perdón que no, todavía no va cargando. Pero ustedes pueden tener también otra apertura aquí con el listado de los sistemas sismorresistentes que aquí aparece. Por ejemplo, hablemos de, a ver aquí si se actualiza esto rápido, mientras va cargando por ahí. Todos estos que tenemos nosotros por acá aparecen del otro lado, pero hay algo bien importante. Y aquí pues siempre hago la consulta. De hecho yo creo que ya lo habíamos platicado la vez pasada. ¿Cuándo debo utilizar yo baja utilidad y alta utilidad? Eh, Recuerdo que ya lo habíamos platicado, pero a ver, si alguien me puede refrescar por ahí. ¿Cuándo debo de utilizar alta utilidad o ductilidad intermedia o baja ductilidad? ¿Qué se les ocurre? Ustedes contestan. Váyanse a contestar. Vamos a ver acá. Los detallados. Muy bien, gracias Sanfer. Depende de los detallados, ¿ok? Es que Sí, podría ser según la clasificación también de la obra, va a también exigirse el máximo o intermedio. ¿Va? ok. Depende de la clasificación de obra. Muy bien. Sí, sí, es correcto. De hecho, los dos tienen razón y una es respuesta de la otra. Sucede que el nivel de detallado que uno debe de revisar en el tipo de utilidad que uno defina está en función precisamente al tipo de utilidad, pero el tipo de utilidad uno la tiene que trazar o seleccionar en base a un requerimiento bien particular. Entonces, bueno, quédense, presten atención y ahí van a descubrir el porqué. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, es la última diapositiva, pero las respuestas van bien enfocadas. Eso es importante. Porque a veces, lamentablemente, cuando, digamos, estamos aprendiendo este punto, estamos un poco aún divagando en qué, siquiera qué es la utilidad. A ver, recordemos a estas alturas de que la utilidad va a ser esa capacidad digamos en esa gráfica, ya donde yo estoy incurriendo en un comportamiento plástico en el cual ya no tengo deformaciones, pero mientras más grande sea ese espacio de deformación sin llegar a colapso, yo estaría alcanzando entonces una ductilidad bastante adecuada, ¿sí? Entonces eso depende mucho del sistema. Bueno, entonces veamos lo que son los pórticos o los marcos resistentes a momentos. Eh, y con esto pues vamos a clasificar obviamente el nivel de desempeño que éstas puedan llegar a tener. Hablemos de marcos especiales, ¿sí? Marcos especiales, miren, aquí un poco de el por qué. eh, bueno, aquí me salté, perdón, el primer párrafo, pero básicamente los sistemas de marcos, bueno, pues eso es bastante básico. Tenemos una carga que recibe el diafragma, la losa, el entrepiso, losa final, o directamente una viga, también puede ser una viga sin losa y demás. Recibe una carga generalmente gravitacional, obviamente. Esto nos produce un diagrama de momentos que sí tiene un momento en los puntos de apoyo porque conecta a través de una unión
relativamente rígida a las columnas y transmite momento a las columnas. Por eso son columnas sometidas a flexo, compresión. Compresión debido a las cargas axiales y flexión debido a esa reacción que está generando entonces mi viga. Y esto pues obviamente ya si lo sometemos a cargas laterales, entiéndase viento o sismo, ya empieza pues a variarnos ahí el tema de los diagramas, ¿sí? Un poquito de recordarnos ahí cómo es que funcionan nuestros diagramas de esfuerzos. Ahora analicemos qué sucede con los pórticos especiales o no. Cuando nosotros tenemos un sistema de marcos especiales, lo que va a pasar en realidad es de que nosotros tenemos la capacidad de permitir que el sistema eh, permita disipar considerablemente muchísima energía. Y esto lo que hace es, de alguna forma, pues garantizarnos hasta cierto punto un buen comportamiento y sobre todo un buen performance durante el proceso de un sismo de considerable magnitud. ¿Sí? Entonces, esto llama mucho la atención precisamente porque cuando nosotros tenemos estructuras que, pues obviamente deben de desarrollar una capacidad alta, altísima, precisamente en zonas que tienen una altísima sismicidad, pues obviamente estas tienen que tener un control más estricto. Y por eso es lo que mencionaba nuestro compañero. Eh, He ahí el nivel de detalle que se necesita en las estructuras. Y el detalle no solamente se refiere a un plano bien hecho, sino que el nivel de detalle va más allá a un diseño tal que puede y permite o controla o tiene dentro de sus alcances revisar precisamente qué es lo que sucede con cosas tan sencillas o básicas como una rotación de unión, por ejemplo. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces, vean que si nosotros esto ya nos empieza a dar la idea, bueno, si yo tengo una altísima sismicidad, seguramente voy a andar en pórticos especiales. Porque si mi amenaza o mi riesgo sísmico es muy elevado, es casi consecuente que yo necesito entonces un sistema que sea altamente sismo resistente. ¿Sí? Pero como eso de altamente sismo resistente no existe, nosotros lo traducimos como un sistema que tenga mucha ductilidad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el hilo? Esperaría que sí. Y cuando ya empezamos a descender en la región de peligro sísmico o ya nuestra sismicidad pues, va bajando poco a poco, lo que tenemos ya es un sistema que puede cumplir esos requerimientos, que es una ductilidad intermedia. Estos tipos de sistemas se diseñan para que sean capaces de, si llegan al rango inelástico, por supuesto, están sometidos a sismo, si tienen que desarrollar una ductilidad y su disipación adecuada, pero no, eh, o bueno, digamos, requerimos limitar la generación de fallas frágiles, porque no podemos permitir que aparezca una falla frágil, sino empezaría un sistema de colapso en cadena. Es decir, si por ejemplo yo tengo un sismo que está afectando un edificio de unos 5 niveles y la viga del tercer nivel, porque esa viga estaba más cargada ya que ese edificio de oficinas ahí tenía un área de almacén o de archivo, que son áreas pesadas, y por alguna razón justamente allí desarrolla una falla frágil, el hecho de que pierda la secuencia de los entrepisos y por ahí nos genere una falla frágil, hablemos un nodo, imaginemos un caso o un escenario así bien atípico, ¿sí? Pues lo que va a pasar ahí es de que sí, aunque se trata de generar el efecto con una fuerte viga débil, que de hecho ya vamos a llegar a él, lamentablemente con ese tipo de características no logramos cubrir un buen performance de la estructura. Entonces la estructura no logra cubrir la demanda que tiene. Al no cubrirla y al empezar a fallar en algunos puntos, no estaría entonces preparado para una ductilidad intermedia. ¿Sí? Y lo mismo pasa para una ductilidad especial, que es la mayor, digamos. Y luego tenemos los pórticos ordinarios o los marcos ordinarios o ordinary moment frames. Y estos son diseñados para que principalmente sí tengan un rango elástico, quiere decir de que la demanda
ambiental o del ambiente de donde está el proyecto, nunca va a llegar a demandar esa estructura de tal forma que llegue a incursionar en el rango plástico. ¿Sí? Entonces, con esta capacidad limitada de incursionar en el rango inelástico y que no son tan buenos para disipar energía, ¿qué es lo que nos da a cambio este sistema? Que alguien puede decir, bueno, pues este es un sistema relativamente, pues no tan bueno, no tan dúctil, no tan disipador de energía, pues qué ventajas tengo con él, que pues es un sistema que está pensado en que el nivel de detallado, como ustedes decían, era pues convencional, no tiene mayores, uy, perdón, que hay una falta ortográfica, mayores exigencias sísmicas, y que se utilizan en zonas de baja sismicidad. Pero es por esto, porque digamos que habrán algunas zonas, tiendas dentro de la región de Guatemala, a lo mejor Petén o índices de sismicidad 4 o inferiores, podrían estar, no, inferiores a 4 sería, disculpan ustedes, inferiores a 4 podrían estar incluidos dentro de este grupo, pero los demás casi siempre estarán sometidos a una sismicidad intermedia o una alta sismicidad. Si ahora analizamos, aquí están, ahora sí, ya están aquí los sistemas de marcos. Vean ustedes que aquí empiezan a ver los ordinary. Ah, bueno, solo cuidado ahí con. Nosotros estamos en steel. Habría que ver un intermedio, ¿sí? Eh, Justamente aquí está. Si se van a SC, está en el capítulo, en la sección 12. Y aquí aparece en el párrafo 6. Vamos a ver, aquí estamos en el capítulo, ahora les confirmo. En la tabla 12.2-1, esta es la que engloba todos los sistemas sismorresistentes, obviamente. De ahí salieron los de ISC y de ISC salieron los de la NSE. Y aquí tenemos en realidad los parámetros, como por ejemplo, dónde o en qué sección ustedes pueden encontrar más información. También dónde está nuestro coeficiente modificador de respuesta, el valor de R, el que usamos para modificar las aceleraciones de nuestro espectro, bajar la meseta, el factor de sobreresistencia, que es el omega, y el factor de amplificación CD elástico. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a dejar este documento como estaba originalmente. Y aquí lo que venimos a tener es prácticamente del mayor sismo resistente al menor. Empezamos con el SMF, ¿sí? Special Moment Frame. Aquí básicamente nosotros igual tenemos una captura por ahí de la norma, por favor siempre pues vayan revisándola contra la norma. Justamente el SMF se encuentra en la sección, ¿qué? Vamos a ver por aquí, tenemos el intermedio, sería la E3, ¿no? Ahí está. La E3, en el documento, para que ustedes se puedan guiar, pues está en la 99, la casi 100. Y aquí tenemos nosotros que cualquier sistema SMF tiene que estar diseñado conforme a lo que aquí apareció. ¿Sí? Ojo que son requerimientos bien particulares. Por ejemplo, en el concreto, la capacidad resistente de momento de mi columna, ¿sí? La capacidad de la resistencia nominal a flexión de las columnas sobre o dividido la capacidad nominal a flexión resistente de las vigas, en concreto tiene una relación. A ver, ¿quién se la sabe por ahí? Mi columna de concreto debe ser n cantidad de veces más resistente que mi viga. Hay una relación por ahí que hay que obedecer en concreto. ¿Quién se la sabe? Columna fuerte, vida débil. Sí, es correcto. Muy bien.
¿Sabe usted o alguien más si hay algún parámetro numérico que nos defina esa relación? Yo creo que es 1.2, Inge. ¿Correcto? Gracias. Ese 1.2 obedece precisamente a si ustedes dividen 6 sobre 5. Digamos que la diferencia entre concreto y acero es de que en concreto a ustedes ACI 318 les pide que la capacidad resistente a esfuerzos a flexión sea 6 veces más resistente que 5 veces la capacidad resistente a las vigas, o 1.2 veces más, como ustedes prefieren. Eso es precisamente el criterio que nos mencionaba Lili, que la columna sea la fuerte y la viga sea débil. En cambio, en acero, digamos que no partimos de 1.20, sino que empezamos en 1.01, si ustedes quieren verlo así, ¿sí? De ahí para adelante funciona, porque la capacidad resistente del momento en la columna sobre la capacidad resistente de la viga debería de ser mayor a 1, no mayor o igual, sino mayor a 1. O sea, sí se mantiene el criterio como una fuerte viga débil, pero no es tan restrictivo como que empiece desde 1.20. ¿Ok? ¿Me voy a entender por ahí? De igual manera, ya saben que pueden levantar su mano. Ingeniero, buenas noches. Bueno, muchos. Sí, sí se comprende, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué razón no es tan restrictivo? ¿Será por que las propiedades en el acero son más uniformes? No. O sea, eso es una ventaja, sí, es un aporte. Es un aporte. Pero en realidad perdón, el acero permite más o es más da más libertad en ese punto porque uno puede controlar mucho en el tema de uniones. Ojo, eso no quiere decir de que un marco de concreto no lo haga, ¿sí? Pero el acero es tan versátil que con quitar dos tornillos yo libero mi conexión o con dos tornillos más yo la controlo más. Entonces es bien fácil, modificando un pequeño factor, lograr ese tipo de detalles. Entonces, el concreto, como no es tan fácil, o digamos que, bueno, después de la fundición, obviamente siempre hay supervisión en obras ustedes, pero luego de la fundición siempre hay más de alguna variación, ¿sí? ¿Y cómo saber que quedó fundido? Como no queda expuesto visualmente, solo a través de un escáner o pruebas o ensayos no destructivos. Entonces, la ventaja con el acero es de que visualmente yo puedo controlar cómo es de que está especialmente la unión, y es que las uniones o el diseño de conexiones tienen muchísimo que ver. Yo puedo cambiar un sistema de marcos solo modificando las uniones, ¿sí? Entonces, por eso es de que da mucha libertad, ¿ok? Muy bien. Ahora veamos qué capacidad tiene de abordar un SMF. Un SMF está pues obviamente cumpliendo con las demandas que así lo denote el capítulo de E3. Em, Algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta, bueno, las bases del diseño aquí, esto pues igual se va profundizando más adelante, pero deben de proveer una capacidad de deformación inelástica a través del área de fluencia, ¿sí? Por lo menos de lo que pueden llegar a deformar las vigas, y por eso es de que son sistemas que quieren o buscan garantizar tanta ductilidad, porque o ya se ven que las vigas y en algunas ocasiones las uniones que podrían o no permitir esa capacidad a que se llegue a deformar tanto o empiece a incurrir en el rango inelástico de la viga, por ejemplo, daría chance u opción a que, ok, sí puedo controlar entonces ese tipo de formaciones
Y esto lo que provoca es poder dar ahí una buena respuesta en cuanto a sismo se refiere. Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado, como les decían nuestros compañeros, el tema de la, ¿cómo se llama esto? Del detallado es bien importante. No, casi sistemas de edificios de marcos o utilizamos en conexiones que se llaman precalificadas, que quiere decir que son conexiones que ha ensayado, estudiado y analizado ISC y a ustedes les garantiza y se las avala. Y es un catálogo, digamos, hasta cierto punto poco restrictivo, pero es precisamente porque buscan garantizar la ductilidad de la unión, del marco. Eso lo encuentran ustedes en ISC 358, ¿sí? Para que lo puedan ubicar. Prequalified Connections. Vamos a ver aquí si lo tenemos a mano. Recuerdo que se los había compartido. Igual si no, pues aquí lo pueden ubicar. Miren que aquí, ojo, existe solo una norma, solamente una norma, exclusiva para las conexiones en Special y los intermedios sistemas de marcos, ¿sí? Still Moment Frames. Entonces, o sea, una norma solo para uniones quiere decir de que algo está pasando ahí, ¿no? O sea, si es bien exigente el tema ahí de las uniones. Al final también ISC da la opción, da la opción, eh, perdón, uy, perdonen ustedes. Todas estas uniones que nos aparecen en la 358 nos da nos da varias opciones, nos da buenas referencias y sobre todo nos cubre de que cuando nosotros estemos concibiendo algún modelo o em, ¿cómo se llama esto? O algún diseño, nosotros podamos salvaguardar especialmente el criterio de que la ductilidad que va a desarrollar la viga sea la adecuada antes de que la columna empiece a incursionar en el rango plástico, perdón. Hay algunos criterios como zonas panel. Las zonas panel es precisamente la conexión entre, digamos que la intersección, aquí es donde está el puntero, el, el cursor, entre ese esfuerzo que está tratando de transmitir el alma de la viga y pues obviamente el alma de las columnas que va consecuente conforme niveles, genera especialmente una concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces muchas veces esa zona tipo panel nosotros llegamos a duplicarla o se le refuerza con otras placas. Detalles ahí que hay que ir. Bueno, ¿por qué el tema de que columna fuerte viga débil? Precisamente, y digamos que si nosotros partimos del que sea mayor a 1, aquí no tienen que preocuparse de eso, de que sea 1.20 veces más resistente. Para empezar, lo que hace es darles opción a que ustedes puedan optimizar bastante su diseño. Si nosotros tenemos un diseño fino, si ustedes se han dado cuenta, los que han tenido oportunidad de diseñar a veces, perdón, los que han tenido oportunidad de diseñar edificios de sistemas de marcos de concreto, se darán cuenta que muchas veces cuando uno corre por ejemplo, el ITAPS o el programa que utilicen para diseñar, eh, bueno, lo que cuenta ahí es de que muchas veces a nivel de esfuerzos la relación demanda-capacidad está, ¿qué les digo yo? Un ratio de 0.6, 0.5. O sea, está un 50%, un 60% de su capacidad y uno diría, bueno, eso se puede optimizar. Pero muchas veces
ACI 318, y ojo que, o sea, no es que tenga yo algo en contra, pues, pero mm, se darán cuenta que a veces a uno le pasa que cuando uno está diseñando, uno hace el chequeo de ACI, y ¿qué es lo que sucede? A pesar de que está en una relación de una capacidad relativamente baja, tenemos que todavía volverla más resistente porque no cumple el 6 quintos. Pero no estamos llegando a que sea 1.20 veces más resistente que la viga. Y eso lo que causa es, en algunos casos, obviamente, tal vez un sobrecosto. Pero obviamente es porque el tipo de material que nosotros tenemos es un material frágil. Entonces cuando lo tratamos de incursionar dentro de su rango plástico, especialmente la compatibilidad de esfuerzos, de formaciones, perdón, eh, nos juega a veces la vuelta, ¿verdad? Ahí hay una concentración de esfuerzos, especialmente en los nodos, que muchas veces nos obliga a tener que hacer más robustas las columnas o más resistentes, y es por los nodos específicamente. Bueno, entonces en el acero, regresando a lo que estamos platicando, ¿qué es lo que pasa? Yo con que logre cubrir que sea un 0.1% más resistente que mis vigas, yo logro hacer que mis rótulas plásticas o la forma de colapso de esta estructura empiece incursionando obviamente en las vigas. Y ya posteriormente, pues obviamente en algún punto llegarán a afectar a las columnas, eso es un hecho. Pero lo más importante aquí es de que primero fallen mis vigas, por supuesto, es un hecho. Bueno, entonces, dentro del resto de puntos importantes, perdón, ustedes, estamos. Dentro del resto de puntos importantes, tenemos la aparición de las rótulas, ¿sí? Obviamente, aquí nosotros ya estamos, si se dan cuenta, estamos hablando de momentos plásticos, ¿ok? Porque obviamente ya estamos empezando a utilizar el módulo plástico y ese, como ustedes bien sabrán, nos demanda a que utilicemos precisamente ya las capacidades muchísimo más altas em, dentro del que incursiona en nuestra viga o columna en precisamente su rango elástico. ¿Ok? Entonces acá ya vemos un poco un pequeño acercamiento. Solo una observación, esto casi nunca pasa tan así ya en la realidad, siempre hay un poco de variación, pero digamos que es aceptable la forma en la que, por lo menos si la norma nos lo pide, aunque nosotros cumplamos, estamos bastante bien, ¿entienden? Lo que hay que buscar aquí es, nosotros cubrimos la demanda de la demanda estructural de las vigas, y con eso pues podemos cubrir ahí bastante bien que si tengamos un comportamiento por plástico. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos de que vamos a revisar las relaciones demanda-capacidad, hay considerablemente muchos puntos que tenemos que ir viendo uno en uno, que para eso y por el tiempo tan corto que tenemos, vamos a utilizar herramientas. De hecho, ETABS está cargado ya, pues aquí está abierto. Al final de esta presentación vamos a ver un pequeño modelo y ver cómo puede este tener variaciones ahí dependiendo del tipo de sistema. Em, Obviamente esto se puede hacer a mano, pero con que sepamos bien la base del por qué estamos eligiendo un sistema u otro, esto pues obviamente genera un cambio. Bueno, cuando nosotros tenemos la capacidad resistente de una columna inferior
perdón, vamos a ver, la capacidad resistente de la columna es, debe de obedecer, perdón, a punto 3 veces la capacidad resistente última de esta pieza. Podemos garantizar, ojo que esto con todas las combinaciones de resistencia, hablando del RFD, ¿sí? Las CRs, digamos, para nosotros en ajíes, em, es uno de los requerimientos que hay que cubrir para SMFs. Entonces, si se dan cuenta, quiere decir de que si mi columna, mi capacidad resistente, mi FE, digamos, de la columna, tiene que ser inferior a 0.3 veces la capacidad que puede desarrollar la columna, quiere decir entonces que sí, nosotros por lo menos deberíamos de ir siguiendo estos diferentes lineamientos. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver. Eh, Tengo por acá. Ahí estamos. Saben que valoramos aquí en el libro. Creo que va a ser un poquito mejor irlo leyendo por ahí. Estamos en la sección 3. Sí, ahí estamos. Ahí está. Es que esta sí tuvo un cambio. Pues aquí sí vale la pena que nos regresemos. Dame un segundito. Quiero ver cómo puedo aquí presentar dos páginas al mismo tiempo. Según ustedes, solo doy un segundito. Es que necesito las dos. Perdonen ustedes. Esto está en la página que sí. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora sí, aquí sí tiene un poquito más de sentido lo siguiente. Esto igual, pues, si ustedes tienen la norma, siempre es importante regresando a los párrafos anteriores o ir llevando la secuencia en la lectura. Por ejemplo, esta ecuación donde el momento de las columnas debe ser mayor a 1, que es la E31, es a la que se hace referencia acá. Que digamos, ahí está. La ecuación E3-1 puede tener estas diferentes excepciones. Excepciones, esa era la palabra que me hacía falta por ahí. Y aquí están los diferentes criterios. Esto, pues obviamente, puede tener una leve variación, pues obviamente con los casos que lleguemos a tener. Pueden haber algunas vigas, algunas columnas que sean armadas, ¿sí? Y esto ya genera una variación, ¿sí? Lo importante es ir leyendo estos puntos, si es que no estamos cumpliendo en esto, o no necesariamente siempre nos va a cumplir. Ahorita nos vamos a quedar con la parte básica. Esto va a ser por tema de tiempo, más que todo porque ya empezar a indagar en las excepciones, si es de analizarla bien. Generalmente sucede con secciones compuestas. Eso por ahí va a cambiar, ¿ya? Muy bien. Si revisamos ahora no solo de las columnas, sino acerca de la estabilidad de las vigas, tenemos el siguiente criterio. Miren, pues, por ejemplo, hablemos de estabilidad en vigas. Lo que tenemos acá es una restricción considerablemente importante. Ahora ya no nos pasamos del lado de ¿cómo son? Flexibilidad. Gracias, 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 es correcto. Pero, o sea, muy amable. A lo que voy es de que tenemos que cuidar los criterios en columnas y también en vigas, precisamente porque estas no pueden. A ver, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros tenemos valores de longitudes no arrastradas muy grandes, las vigas no pueden desarrollar momentos plásticos.
Si la viga no desarrolla su momento plástico, quiere decir de que no va a poder garantizar la disipación de la energía. Porque antes de que desarrolle toda esa capacidad o esa disipación de energía o esa ductilidad tan grande, antes de que llegue a ese punto, la viga puede fallar. Entonces, los sistemas SMF son bien restrictivos con la estabilidad del bracing de las vigas, del arriostre de las vigas. Entonces, acá tenemos una restricción bien importante y es la siguiente. La longitud, ¿cómo se llama? La LB, la longitud no arrostrada, debe de ser menor o igual a 0.095 la multiplicación del módulo de elasticidad sobre el RY. Ojo que este RY es el factor de resistencia esperado. Estos son valores de 1.1, 1.2, 1.3. No se preocupen que igual aquí también está en el 360, ¿sí? Me refiero, solo se los menciono para que no lo vayan a confundir con el radio de giro, por ejemplo, que una vez se me pasó eso, que vi que por ahí andaba alguien confundiendo unos valores y bueno, mejor dejarlo bien clarito, así no pasa nada. Esperen ustedes, eso está aquí en el inicio. Un segundo, creo que están materiales y generalidades. Un segundo. No. Ay, entonces. mm, Perdonen ustedes, solo que no encuentro rápidamente aquí la tabla. Y esta sí no recuerdo dónde es que está. Pero quiero ver si la copié. Aquí está, es la tabla A3.1. Esa es la que ustedes pueden ver. Esta es la presentación de la clase antes del examen, ¿sí? Este RI es el que ustedes encuentran en la tabla A3.1, ¿sí? No, sí, está en la 341, perdón. Por ahí andaba yo en la 360. A3.1. A3, materiales. Aquí, eh, aquí, justamente acá. Valores de RY y R sub T para hacer. Hablemos de placas A36 tienen un RY de 1.5. Entonces, ¿qué hacemos con ese 1.5? Se sustituye acá, se multiplica por el FY y después se multiplica nuevamente por el radio de giro del perfil seleccionado. ¿Me siguen ahí? Pues se los digo porque, o siempre hago la referencia aquí porque a veces confunden, es fácil confundir, mejor dicho, estos dos valores se parecen, que cambian la mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. Em, Muy bien. Entonces, al momento de que nosotros cumplimos esta restricción de la longitud arrostrada, créanme, este valor es bien restrictivo, no deja tener tanta libertad en vigas
Y lo que hace es tratar de garantizar que la LB se va a encontrar desarrollando esta área sugar, que si ustedes se recuerdan es garantía para todos los diseñadores de que su viga va a estar desarrollando el momento plástico. O sea, esta restricción lo que hace es obligar a tener tantos arreostres que la viga casi, casi seguro, al 100%, plastifique. ¿Sí? Bueno, ahora sí vemos. Ahora sí vemos por acá. Tenemos también el tema de que los miembros sean de alta utilidad. No solamente se trata de que el sistema de marcos sea pues, de alta utilidad. Acá hablamos acerca de la longitud no arrastrada. También tenemos algunos detalles importantes, como que si por ejemplo yo voy a conectar solamente a corte una pieza, una viga secundaria o una vigueta, pues esta tenga la capacidad de tener una, ¿cómo le podemos llamar? Eh, una congruencia en ambos ejes o en ambos sentidos. Porque digamos que si por alguna razón una viga secundaria conectada a una principal solamente tuviera esta placa del lado derecho, pero no tuviésemos esta del lado izquierdo, el problema que puede haber es de que estos patines, precisamente alineados a la vigueta o a la viga secundaria, pueden y tienen la libertad de cada quien, pues, irse por su lado. Pues, ahí no hay mucho para dónde. Estabilidad acerca de las conexiones. Aquí, pues, hablando un poquito más de las conexiones arrastradas. Hay algunos criterios que nosotros tenemos que ver especialmente, como por ejemplo, vean que acá incluso hay algunos puntos importantes, como por ejemplo cuando hablamos de conexiones que tienen que ver con algún tipo de, ¿cómo se llama eso? De criterio de estabilidad. Entre la unión de la viga a la columna, nosotros podemos llegar a tener dentro del rango elástico un resultado de la ecuación E31, la que veíamos de la capacidad resistente de los momentos, columna sobre viga, mayor a 2. O sea, es bastante robusta, es bastante, ¿qué les digo yo? O sea, es muy, a mi forma de verlo, es muy conservadora. ¿Sí? O sea, esos son parámetros bien demandantes, ¿sí? Y lograr cubrirlos es tener un buen nivel de detalle, unos buenos perfiles y demás. Otros criterios, vean ustedes criterios para los perfiles o los miembros que vamos a utilizar para los SMF. Dentro de los criterios básicos tenemos que eh, las piezas que van a estar para vigas y columnas tienen que cumplir, a ver, y aquí vamos a recordar una vieja conocida, la tabla de 1.1, pero para alta utilidad. ¿Sí? Aquí no podemos utilizar lambdas sub MD, es decir, perfiles que sean de moderada utilidad. Por eso les decía que esto lo vamos a ver más adelante. Hay muchos perfiles en el inventario ISC que caen o en esta primera columna o en esta segunda. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan cuál uso, yo les voy a... La respuesta sería, pues depende qué sistema sismoresistente va a utilizar usted. Si usted va a utilizar un IMF, seguramente va a estar en esta columna. En cambio, si usted utiliza un SMF, seguramente va a estar acá. En miembros o piezas que sean de alta ductilidad. Y obviamente esa tabla de 1.1 pues bueno, tiene su continuación. Trata de abordar todos los perfiles que marca ISC para perfiles armados a 3 placas o de perfiles a molino. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Obviamente tenemos algunas restricciones en los flanges, en los patines de las vigas, ¿sí?
Como por ejemplo, no se pueden hacer cambios abruptos en el área del patín de la viga en regiones donde se desarrolla la rótula, a menos de que la conexión precalificada así lo determine. A ver, conexiones precalificadas, como les digo, no vamos a ver, pero, por ejemplo, si uno está buscando que la rótula se desarrolle en la viga, uno no podría andar perforando los patines, porque si no uno va a producir intencional o lamentablemente em, lo que sería una rótula, ¿sí? Entonces eso puede complicar la respuesta, digamos. La respuesta plástica de la estructura. ¿Ok? Bueno, entonces hay zonas también que son las zonas protegidas. Esto precisamente porque uno no puede... mm, perdón, uno no puede utilizar o modificar algunas áreas que son las áreas protegidas. Esto está en la sección de 1.3, que son las... bueno, si quieren veámoslo de una vez, para no irnos saltando las partes estas. La sección de 1.3. Ahí está, Protected Zones, que son acerca de las discontinuidades resultantes de la fabricación y montaje. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir? Hay algunas zonas que están protegidas dentro de de los marcos, por ejemplo, así como este marco, hablemos de que por alguna razón yo estoy fabricando mi pieza y digamos aquí donde tengo una gran concentración de esfuerzos, aquí en este pequeño rectángulo en rojo, o digamos esto que les trato aquí de assurar, y por alguna razón, por fabricación, digamos yo estaba utilizando un perfil acá completo. Digamos que aquí tengo 8 metros. Les pongo un ejemplo. Los perfiles vienen a 12. Digamos que tengo ahí 8 metros. Y como mi perfil mide 12 metros, bueno, en realidad 20 pies, son 12 puntos y un poquito más. Digo, bueno, pues, ¿para qué voy a desaprovechar mi perfil? Aquí que tengo la necesidad de utilizar 4, continúo el pedazo que me sobró de perfil, pero necesito hacerle aquí un empalme o una pega, que es como normalmente la llamamos, y aquí voy a utilizar el otro pedacito que me sobró del siguiente marco. Esto está prohibido, pero eso es a nivel de fabricación, ¿ya? Pero obviamente es importante que ustedes lo sepan. Más información la encuentran en la sección I2.1 acerca de fabricación y montaje. Bueno, pero esos son ya temas un poquito más puntuales sobre cómo debo de... Miren que... Una consulta, disculpe, usted que estaba poniendo ese gráfico. sí, Está prohibido exactamente en donde está la unión de la viga, pero ¿en qué otra parte, ya sea en la parte superior o inferior, se podría colocar? sí se puede. De hecho, normalmente se trata de respetar un tercio de la altura previo a hacer juntas en SMFs. Si es un IMF, es un poco más permisible. Le deja a usted más o menos algo así como un pie después del patín superior. Un pie, 30 centímetros sobre ese pie y ahí pueden quedar las pegas que usted quiera. Perdone, no sé si... No, sí, solo le consultaba ya sea un pie arriba o un pie abajo, o sea, si que queda en el primer nivel o en el segundo nivel. Sí, si es un OMF o un IMF, si no estoy mal, también lo permite. El SMF no. Ese sí no deja nada de eso. Ujú. Y eso es bien importante, porque muchas veces uno, digamos que, claro, a la orden, muchas veces uno deja, digamos, o el alcance de un diseñador, muchas veces se queda bueno, hice mi modelo en ETABS sí, bueno, ahí se queda. Pero si ustedes están del lado del que está fabricando, eso hay que verlo, ¿verdad? O del que está montando. O si ustedes son los supervisores, pues ya les pasé ahí un par de chips, ¿verdad?
Y eso siempre genera ahí bastante, vamos a decirlo así, pone a leer la obra, ¿verdad? Este, permítanme aquí retroceder un montón. Ah, sí, pues fue por la gráfica esta, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Ah, sí, bien, pues. Ahora, sí, Protected Zones. Básicamente con eso estaríamos cubriendo esta parte. Aquí tienen la captura de las tablas que habíamos visto. Acerca de conexiones, especialmente lo que es soldadura, soldaduras en puntos críticos, deben satisfacer las secciones A3.4b y la sección I2.3. Entonces, aquí van a tener ustedes bastante para divertirse ahí con el tema de dónde puedo hacer un splice. Es una pega. Más fácil, ¿eh? Entonces, tienen ustedes que ir revisando, ¿sí?, estos diferentes puntos en base a estas secciones, y muchas veces pasa eso, que por ejemplo, mire, esto, si usted lo va a hacer así, necesita tener en cuenta, como lo que les decía hace un momento, o sea, no pueden dejar una pega inmediatamente dentro de una zona protegida o similar. Entonces, aquí van teniendo algunos criterios que son como esas pequeñas cláusulas que mi sugerencia es de que las vayan leyendo ustedes y identificando, porque son muchas. Son bastantes. Aquí en la presentación tienen ustedes los puntos claves a donde tienen que ir a buscar la información. Me gustaría ver una por una, pero si no, creo que sí se nos iría aquí por lo menos un mes más. ¿Ya? Pero aquí las tienen, y mi consejo es, si ustedes pueden dedicarle un tiempo a estudiar esto, así como la pregunta que nos hizo Afer hace un momento, son las que son así bien puntuales, y esas con mucho gusto también les puedo ayudar. La próxima clase podría ser incluso. Bueno, entonces, repasen la presentación, por favor. Hay algunas uniones o soldaduras como las a penetración completa, digamos que el inciso, ¿dónde estás? Aquí está, el Complete Joint Penetration, la CJP, que es una unión a penetración completa. Puede estar en los patines y en las almas de las vigas hacia las columnas, pero debe tener en cuenta los criterios o las recomendaciones que están en la sección K1 y K2. O si son uniones, pues la 358, que es básicamente la que les enseñé hace un momento, que son las uniones precalificadas. Hablemos ahora acerca de las conexiones viga-columna. Cuando yo tengo conectada mi viga hacia mi columna, pues obviamente el empotramiento es una idealización matemática. Pero naturalmente el acero es un material bastante dúctil y muy elástico por naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una unión que es más o menos rígida, esta pues lo que hace es, sí, va a permitir una leve rotación de la columna hacia la viga, pero ¿qué tan permisible puede ser? Entonces acá, como es una rotación, se mide a través de radianes, ¿sí? Y eso lo pueden ver ustedes en los diferentes tipos de conexiones. Vamos a ver aquí, si por ejemplo tengo una viga, permítanme un ratito, quiero ver. No, soldar vigas, source plank. Un segundo, vamos a ver si tienen suerte y aquí tengo alguna viga, alguna unión, perdón, que haya diseñado. O si no, a lo mejor ahí les hago una rapidita. Es que si me empiezo a ir en uniones se va a llevar mucho tiempo. ¿Serio? Que vamos a ver. Que sea de columna, que sea de columna. Estás viga, viga. Ay, Dios santo. Bueno. Solo porque me caben. Vamos a hacer aquí una viguita, una unión así bien, bien rápida. Vamos con esta. ¿Qué más? Es en realidad una exageración esto que tiene acá. Pues esta. Una nota. Oh, si le quitamos esta, pero mira, un segundito. Vamos a ver por acá.
Digamos que vamos a utilizar esta unión, ¿sí? Eh, por ejemplo, digamos que una viga conectada a una columna cualquiera, ojo que ahorita deje cargas por defecto, o sea, no ajuste más que quitarle un tornillo. Y el tipo de análisis, este tipo de unión es una unión precalificada, de hecho. Y precisamente este corte que se hace aquí se revisa dentro de las uniones. Este es un análisis que lleva considerablemente pues, su tiempecito, em, pero lo que les quiero enseñar es el tipo de resultados que esperamos. Obviamente un sistema tridimensional de marcos da mucho más de resultados, pero dentro de lo que nos interesa el día de hoy, lo que tenemos es, por ejemplo, acá, esto sí, se lo voy aquí rapidito. Lo estoy buscando para que ustedes me vayan siguiendo el hilo, es de que, ojo que esto es la deriva de piso, se refiere aquí la gráfica, pero en realidad es la deriva o el desplazamiento que, obviamente como tengo un sistema de marcos, cuando desplace el marco, lo que está sucediendo entre la viga es una rotación medida en radianes, que para un sistema ¿cómo se llama? Em, de unión viga-columna. Por ejemplo, digamos, así como esta unión que yo logré conseguir, mi rigidez rotacional como máximo debería estar en punto 4. Claramente, esa rigidez rotacional, secante le llama el programa, pero pues ese es el límite, ¿sí? Marca obviamente un límite justamente acá y aquí nos produce una gráfica bien particular que es precisamente, permítanme, aquí no puedo hacer zoom creo. Bueno, pero aquí lo que no, Ingeniero, disculpe, esa rigidez rotacional la da el corte del que estaba hablando en la conexión. no, esa la da el tipo 1. Ujú. Ah, ok, y el corte que se le hace justo donde están los patines, ¿qué nos proporciona? Mira, es que no voy a ir a unos, pero lo que va a evitar usted es, permítame, ¿dónde tengo esa presentación? Ese corte lo que le va a permitir a usted es evitar una falla frágil en la columna o en su viga. En esa presentación, un segundito. Muy bien, y a la hora de hacer el diseño en el software, ¿cómo hicimos esa restricción o esa consideración en la unión? Es que, mira, pues, se recuerda que le había dicho que nosotros tenemos ISS 358, ¿sí? Con ISS Sí. 358, usted tiene un catálogo, hablemos de 20 diferentes opciones de vigas de uniones precalificadas, ¿ok? Cuando usted tiene ese tipo de características, digamos que la que usted está viendo en pantalla es la número 2, si no estoy mal, o 3, que de hecho el programa ya tiene por defecto, ¿ya? Entonces, cuando usted... Permítame, quiero ver acá. Perdonen ahí que... Aquí está. Mira pues. ¿Por qué, ¿Por qué dejar o no dejar lo que nos pregunta el compañero? Esperen un segundito, quiero ver. Vamos a ver aquí si se puede usar. Bueno, eh, lo que pasó fue que antes no se dejaban este tipo de uniones, sino que se soldaba completamente el patín a la columna. Y el problema que empezaba a causar esto era de que cuando pasaba el sismo no se lograba garantizar la ductilidad. Y si no tuvieran esos cortes, lo que pasa es de que em,
por un comportamiento histerético que no se logra desarrollar en la pieza, termina rompiendo los patines. Entonces usted ya no tiene una viga white lunch, sino que ya tiene bueno, una T, ¿verdad? O sea, y esto ya es ¿cómo se dice? Es, eh, Entiendo que como de alguna manera se evita una concentración de esfuerzos justo en las esquinas de las no, uniones, donde está el patín. no, 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 no. Permítame. La forma de comportamiento de esto es impredecible. Esa es la palabra, impredecible. Entonces, concentración de esfuerzos, por supuesto, es una unión. Pero si usted no deja este agujero, lo que pasa es de que eh, plastifica en desproporción su viga. Entonces se le termina llegando antes al estado límite el patín inferior, en lugar de que plastifique toda la viga. ¿Ya? O sea, sí, sí hay una concentración de esfuerzos, eso es un hecho, pero no plastifica como debe ser. Plastifica primero el patín inferior, luego empieza a subir por el alma, rompe la viga, permite más rotación y eso es impredecible. No sé si por ahí le explico. muy bien, gracias. Entonces, a la hora de hacer el diseño del marco para asumir esa condición, no tengo que hacer ninguna modificación en donde se hacen las conexiones. Para asumir esa rotación no tengo que hacer ninguna modificación en el marco para asumir esas conexiones. Sí, más que todo, digamos, como se está diseñando en un software como ITAPS u otro, Ajá. no tengo que hacer ninguna modificación en la unión para tomar en cuenta Bien, eso, sí, solo... totalmente. Sí, porque digamos que si usted no trabaja su sistema de marcos con este tipo de restricciones, el problema que le va a dar es de que, digamos, lo que se mencionaba a un inicio de la presentación, no va a lograr usted alcanzar el nivel de detalle requerido por el sistema sismo resistente. Digamos que de alguna manera usted, por ponerlo en palabras prácticas, aunque usted esté tratando de alcanzar un SMF, en realidad lo que va a hacer es conseguir, pero un IMF a lo mejor, o un OMF en el peor de los casos. Y eso no es del todo bueno, porque no está usted permitiendo la ductilidad que buscaba su sistema estructural. No, no le sirve, no cumple, digamos, con la norma. Muy bien, gracias. Claro, claro, claro. Cuando haga un modelo rapidito en ITAS, se va a dar cuenta de dónde es de que uno tiene que trazar. Creo que eso le va a responder bastantes dudas. Pero son preguntas buenas. Eso es importante. Precisamente para eso se trata. Por eso les preguntaba qué tantas clases tenemos, porque sí las organizo ahí en función a eso, ¿verdad? Bueno, continuamos. Son buenas preguntas. Miren, ahora pasemos al tema de conexiones. Es que en conexiones, de verdad que solo para conexiones fácil son los dos cursos de estos. Es bastante. Bueno, mira pues. Acá esto es un dog bone, se le llama un hueso, un hueso de perro, un hueso perro, porque uno intencionalmente corta precisamente las vigas acá, le reduce uno el patrón. Esto a los que son, digamos que muchas veces a los que durante toda su vida han diseñado solo y exclusivamente otros sistemas o otros materiales, esto siempre les resulta bien chocante, porque digamos que uno en el nodo está llegando a tener un momento mayor, ¿sí? Entonces, lo primero que dicen es, ¿por qué si aquí tengo más momento, tengo que perder sección? El momento plástico acá se reduce porque le estoy quitando el patín. Y ese es un detalle que puede ser, ¿sí? De hecho, este lo he tenido que aplicar en algunas reparaciones a estructuras existentes donde ya está en la perfilería y con tal de que plastifiquen algunas piezas,
y ya está montado todo, me ha tocado que cortar algunas piezas de esta forma. Eh, pero no se preocupen, esto no es malo, siempre llama la atención ahí, siempre llama la atención ahí una debilitación intencional, pero calculada, obviamente. Que pues obviamente puede generar algún tipo de efectos ahí bien notorios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace? Es de que normalmente estas reducciones, ojo que igual, miren, conexiones, utilicen, bueno, usted tiene como primer punto que cumplir con el 358. O sea, eso es lo primero que ustedes les piden en la norma, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, si voy a cumplir con el 358, está por aquí está, es, bueno, dentro de las tipologías, yo tengo el capítulo 5, la Reduced Beam Section, que es la reducción de la sección de la viga, justamente al momento de la unión. Esa foto que ustedes veían es precisamente el sistema que aparece en el capítulo 5, ¿sí? Y aquí justamente uno lo que hace es ubicar la rótula en ese punto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué les digo? Miren, aquí están las diferentes uniones. Tal vez solo le voy a dar una navegadita ahí rápido para que ustedes vean cada uno de los sistemas. Este es un sistema bien utilizado, pero lamentablemente a veces mal utilizado. Bueno, hay muchos criterios por ahí. Este es un poco parecido al que veíamos, solo que no se logró apreciar tanto en el modelo porque, vamos a ver cuál, yo les dije que era como el segundo, no, uno, dos, tres, es el cuarto, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Igual hay que revisar, pero si nosotros lo ponemos aquí a la par. Está compartiendo pantalla, yo al menos no la veo. No, permítanme pues. ¿Me confirman por ahí? Sí, ya la pueden ver. Excelente. Uy, saber desde qué momento no veían la presentación. Em, bueno, vamos a ver, pues, estaba en esta presentación, ¿verdad? Y luego les mencionaba que teníamos el ISS 358, aquí están los capítulos, ¿sí? El capítulo general, requerimientos de diseño, requerimientos de soldadura y de tornillería. A partir del capítulo 5 arrancan los sistemas de uniones. Tenemos la Reduced Beam Section, la RBS, que es la dogma mal llamada, hueso de perro, ¿sí? Que es una reducción aquí en el patín. Uno literalmente corta los patines. Y aquí se reduce el momento plástico, o el módulo plástico, perdón, el Z. ¿Sí? Aquí la viga es intencionalmente más débil, que es precisamente lo que se veía aquí en la foto. El modelo que hicimos hace un momento, miren, esta es la primera unión precalificada. Tenemos la tipo 1, digamos, que está en el capítulo 5. La segunda, que es la que utiliza un tipo de placa, ¿sí? O ya sea bien con rigidizante o rigidizante y doble tornillo arriba y doble tornillo abajo. Pero ustedes no pueden variar la cantidad de tornillos, por ejemplo. Tenemos la comúnmente utilizada, que es la Bolted Flange Plate. Esta es bien común, es una bien fácil de fabricar, pero bien fácil de mal aplicar. Tenemos la número 8, que es la que más o menos tratamos de simular aquí en el modelo. ¿Sí? Solo que como la viga, les decía, es muy pequeñita, no se logra apreciar tan bien como lo quisiera. Tenemos los rigidizantes, que son estas piezas en naranja, que simulan estos rectángulos que se ven aquí. Tenemos placa al centro, pero esta no aplica porque no tiene la soldadura justamente en el alma. Aquí hay una línea que haría falta de detallar justamente en este modelo, pero va por ahí, va por ahí.
Lo que sí tiene es precisamente los espacios, los huecos estos que preguntaba nuestro compañero hace un momento, ¿ya? Que va más o menos aquí, relacionados. Lo que sí es de que la norma pide que tenga esta geometría. Plano, círculo, inclinado. ¿Ok? Nuevamente, eso se ve en un lápiz. Aquí se puede ver mejor. Corte plano, círculo e inclinado. Y dejamos pedacito de patín. Muy bien, si seguimos avanzando, porque no pretendo navegar mucho en conexiones, tenemos que no es un curso para esto, pero es bueno que lo sepan. Tenemos las que vienen con estas piezas que se venden, ¿sí? Son de libre fabricación. Y luego tenemos, sí, José, Mira, una pregunta, disculpe, ¿podría repetir cuál es el nombre de la conexión que estaba explicando anteriormente? ahí está. Sí, es. Fíjese que normalmente se detalla solamente como WUF, solo así. De hecho, aquí vienen los trucos y lástima, de verdad, lástima que este curso es tan chiquito y no da tiempo de enseñarles conexiones, hombre. Siempre sería bueno ver aquí, pero vamos a ver. Les explico aquí dónde. Vamos a ver, ustedes en SAC. Voy a tomar un ejemplo de. Ah, no, 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 perdón, esto es privado. Este. mm, un segundito. Este trimestre, 02, Unitas, 2. SNF, por ejemplo, veamos este. Este es. Creo que no lo tenía descargado en ninguno de ustedes. Aquí tenía una combinación de sistemas. Bueno, no pasa nada. Ahí, es que les quería enseñar más o menos cómo, pues, que me voy a ir un poquito. Por ejemplo, este SMF, esta función. Por ejemplo, cuando ustedes están revisando, mm, a ver, un segundo. Cuando uno está definiendo el tipo de conexión, por ejemplo acá, no sé si se logra observar, pero digamos que yo puedo decirle, esto va más o menos para tratar de responderles la duda de usted y la del compañero anterior, de hace ya rato, cómo puedo definir las conexiones en mi modelo. O sea, es aquí. Entonces aquí uno puede decir, bueno, pues, puedo utilizar secciones reducidas, puedo utilizar tradicionales, puedo utilizar alguna que pues, esté patentada, ¿ya? Eh, pero también puedo yo pedirle al programa que me chequee. Aquí tengo que ver. ¿Sabes? Puedo pedirle al programa que también me genere. Esto recuerdo que por aquí también la podíamos cambiar. Permítame. Yo creo que es cuando ya se corrió. Cuando ya corrió el programa. Si no está mal, aquí es donde. Sí. Si no estoy mal, aquí es donde podemos
pedirle al programa que nos evalúe cierto tipo de conexiones. Entonces ahí podemos decirle al programa que idealice las capacidades que tiene cada conexión en base a la 358, ¿verdad? Y lo único es de que si uno le dice al programa, ok, mire, ETABS, yo le voy a proponer la WUF, que es básicamente esta, la que está en el capítulo 8. Después, en el nivel de detallado o en el nivel de diseño de la conexión, yo lo tengo que alcanzar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera este tipo de vigas, ya vieron más o menos por dónde se puede hacer en ETABS, lo que sí es de que yo tendría que alcanzar ese nivel de detalle, ¿ya? No puedo solo decirle al programa, mire, yo voy a utilizar una conexión precalificada que cumple con la ISS 358, pero al momento de detallarlo, no colocarle estas plaquitas, por ejemplo, eso deja de ser una conexión precalificada. ¿Me doy a entender? Bien. Hay otras características que tenemos que cumplir como la capacidad resistente a corte requerida, que es la ecuación 3.6. Y para eso nosotros tenemos que tener una relación entre el máximo momento probable que va a ocurrir en la rótula plástica, plastic hinge es rótula plástica en inglés, obviamente. Y aquí hay una concentración de esfuerzos, de corte, perdón, que nosotros tenemos que traducir, o sea, donde está sucediendo el máximo cortante, ahí va a obtenerse un NPR, que es un momento donde está el puntero, y del otro lado pues también. Esa se obtiene con los diagramas de esfuerzos, o cuando ya ustedes hacen un análisis ya incurriendo en rangos plásticos. Dividen sobre la longitud libre, el SOH, que está que sería básicamente la distancia entre rótula y rótula, y ahí obtenemos la capacidad eh, resistente a efectos sísmicos laterales, que es E sub CL, ¿sí? A través de la ecuación E36. Hay otros criterios como la zona tipo panel, perdón, la zona de panel, ¿verdad? Perdón, ustedes que lo estoy viendo un proyecto con lámina tipo panel. Y bueno, ahí lo que tenemos nosotros que verificar es de que en las uniones entre columna y viga, justamente aquí sucede que hay una concentración de esfuerzos por una inversión de esfuerzos a flexión. Quiere decir de que muchas veces la viga que tengo del lado izquierdo a nivel de reacción puede traer un sentido de carga y la otra puede traer el mismo sentido de carga que lo que hace es torsionar mucho el alma de la columna. Entonces hay que revisar la columna, especialmente en el alma, y si no, pues ya se le colocan unas placas de refuerzo, porque estamos teniendo una demanda mayor para lo que fue pensado. Conexiones pueden haber si en algún caso la zona panel no cubre la demanda, hay que ponerle doubler plates, que es básicamente hacerle un sándwich con un refuerzo de placas. Y esto pues generalmente aumenta la capacidad de la columna. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Vamos a hacer algo. Voy porque estoy viendo que vemos 1 hora 20. Voy a cerrar la grabación de las SMF aquí.